muchas horas de coche, muchísimas. Una conducía y la otra con el ordenador iba haciendo cosas. Carmen es la generadora de ideas y yo era la que la ponía sobre el papel. Bueno, yo recuerdo uno de los viajes que hicimos a Londres, que por las noches cenábamos en un barecito y en las servilletas del bar era donde íbamos haciendo ese colegio ideal que nos gustaría tener. Estaban servilletas que todavía conservo. Visitamos muchísimas escuelas, aprendimos cosas buenas y otras cosas que no queríamos. Y hemos ido cogiendo lo mejor de cada uno en ese momento. Fue la LOE la que más tarde, unos años más tarde, llegó aquí a España con el tema de las competencias. Nosotras ya estábamos superpuestas y sabíamos cómo trabajarlas, cada una de ellas. Nosotros nos poníamos a trabajar a partir de las 11 de la noche y nos podían dar las 4 y las 5 de la mañana. Cuando yo hablo con estudiantes de magisterio me dicen, es que es un rollazo la psicología evolutiva. Yo digo, no sabes lo que te va a servir el día de mañana. Para hacer algo que sea maravilloso tienes que tener pasión. Yo te puedo decir que yo me he leído todos los libros que se leen los niños. No es que sea mi literatura preferida, pero entiendo que si un niño tiene que leerse un libro, te lo tienes que haber leído también. En la fundación llamamos plan lector. A mí nunca me ha gustado ese término. A mí me gusta llamar la animación a la lectura. Lo que ideamos era cómo acercar a los niños a la lectura como disfrute. Y eso es muy difícil, porque no se trata de obligarles a leer, se trata de impulsarles a que ellos mismos cojan un libro. Yo creo que la lectura no se puede obligar. Esas metas que nos poníamos de 10 libros trimestrales, nosotros hemos tenido niños que se han leído 30 libros trimestralmente. Celebrar lo que se aprende con ellos y con las familias, yo creo que es una de las cosas que mejor estamos haciendo. Y estábamos acabando el curso y Carmen me llamó un día y me dijo, María, tenemos un cole. ¿Cómo que tenemos un cole? Y de que sí, que nos regalan un cole. Y los problemas no son del equipo directivo, los problemas son de todos. Hay muchas empresas de formación que están trabajando por ahí, pero que ves que se guardan todo para ellas. Nosotros siempre lo hemos dado todo. Yo creo que hemos sido muy generosos y es una de las claves del éxito. Hola María, Hola, Martín. qué alegría estar contigo. No sé lo que tienes, pero normalmente te veo y me sacas una sonrisa. Bueno, pues igual que me da la sensación a mí cuando te veo a ti, ¿vale? Somos amigos desde hace mucho tiempo. Es Entonces, verdad que al principio no, ¿eh? bueno, Porque me al imponías principio. muchísimo, muchísimo cuando nos conocimos. Nos conocimos con el famoso zumo de naranja, que decía nuestro amigo Fernando, ¿te acuerdas, Sí, de no? Fernando Cordero, sí. Que decía, qué honor, María y Carmen haciéndome un zumo de naranja, Y el la espacio leche. de trabajo ahí en el jardín. En el jardín de José Faun, ¿no? Sí, De sí. la casita adosada donde estábamos. Nuestra segunda residencia, por así decirlo. Pues sí, esta segunda casa casi. Te agradezco especialmente que estés porque como bien recuerdas, y también nos lo has dicho antes de empezar, no eres de estar muy delante de las cámaras. Sí. A mí me gusta estar detrás, ¿vale? Yo soy de las que no me gusta figurar. Pero bueno, se hace por un amigo y se hace por la fundación. Bueno, de hecho yo creo que hay una anécdota que cuenta siempre Carmen, que siempre según quien estemos con ella en las conferencias, en el fondo, diga el nombre que diga, siempre está detrás María, porque ella decía, yo soy la caótica y siempre tengo a, y yo siempre digo en mi mente, dice, María, que es la que pone en orden, todo ordenadito, todos los Excel y tal, nos has tenido como esa parte de ordenar muchas cosas desde siempre, ¿no? Sí, tengo ese toque que me gusta tenerlo todo organizado, saber dónde están las cosas. Y entonces sí, porque Carmen sí que es un caos, tú también, sí. Pero bueno, yo suelo abrir mi ordenador, tú abres mi ordenador y lo ves todo claro. Yo me acuerdo de abrir el ordenador de Carmen y era un montón de carpetas por medio. No sé si habrá mejorado, porque últimamente no se lo he visto, pero sí. Es verdad que, bueno, que ese orden es absolutamente necesario. Es como ese euromito, no, ese neuromito de que el cerebro tiene como las dos partes que se supone que está ahora superado, que está Sí, todo sí. conectado, pero era como si, como ver a los dos cerebros en acción, como complementándose y siendo mucha, como yo digo, fuegos artificiales, porque tú, María Ortega, podríamos decir que eres una de las madres fundadoras de todo el lío este de Trilema, ¿no? A ver, yo empecé con Carmen, sí. Es decir, empezamos de una manera muy, no sé cómo decirte, muy llana, ¿vale? Es decir, Carmen me conoce, viene un día a la escuela donde estaba yo trabajando
me conoce, no sé si entre comillas hubo un enamoramiento mutuo, ¿vale? Pero siempre entre comillas, ¿eh? Que ya sabes lo que pasa luego. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos días de trabajo, bueno, noches de trabajo. Trabajábamos de noche porque las dos trabajábamos y entonces trabajábamos de noche en muchos proyectos, proyectos europeos y proyectos y cosas que inventábamos para la consellería y cosas así de proyectos. Y la verdad es que fue ese el inicio, ¿vale? Luego ya, pues pasamos a la calle Finlandia, que fue la primera sede, por así decirlo, de Trilema. Y ahí ya nos hicimos más serias, ¿vale? Ahí ya, pues es toda la época esta de las competencias y todo esto y Todo ese lío cogemos tan ya, gordo en el que hay tanto sí. protagonismo, lo recorreremos un Y poco. luego todo el tema de, pues eso, de ciudadanía y, bueno, yo Mucho, qué sé, mucho libro, mucha mucho edición libro, también, mucha mucho edición, escribir, muchos proyectos, proyectos europeos muchísimos, muchos viajes, muchas visitas a escuelas, es muchas decir, horas de coche, muchas horas de coche, muchísimas, muchísimas, muchísimas. que conducíais como locas las dos. Sí, sí. Me acuerdo cuando os Una conocí. conducía y la otra con el ordenador iba haciendo cosas. Y no había ni ChatGPT ni No, ninguna cosa no, de esa. y internet no tenías nada de conexión a internet mientras ibas en el viaje, era todo de memoria de aquí. Y mucho papel sacado, mucho Mucho papel papel, mucho físico físico, mucho. sacado, me acuerdo, en las oficinas y tal. Bueno, Teresa, te conoce a ti como la mujer de los cuadernos bonitos. Sí. Aparte de toda esa parte un poco como más de contenido y rigor, como también como cuidando mucho esos detalles. Yo no sé si eras como una adelantada al Mr. Wonderful que se ha puesto luego de moda. Tú ya tenías esa... No, a ver, yo de siempre he sido así. Es decir, a ver, me educaron así. Yo me eduqué con las monjitas y me educaron a tener una libreta súper ordenada con los márgenes, los colores, los rótulos y entonces pues eso sí que lo he seguido manteniendo porque me va bien. Sí, porque Y, y utilizar muchos colores muchas veces te ayuda a visualizar luego todo. Ujú. Y Sí, cuidarlo estéticamente. sí, Yo me he traído aquí para que lo veas porque lo sigo usando. Tu primera libreta de lo que empezó luego, no sé si lo recuerdas, sí, cuando arrancaste, mira, el logo súper antiguo de nuestro sí, primer cole, ¿no? Cuando arrancaste a hacer lo que ahora son los hermanamientos, todo el mundo hablando, la observación de aula, tú en aquellos momentos la libretita que enseñabas a los profes sí, para que dentro empezase, ¿no? Como sí, yo era siempre la digo, era guía como de trabajo. eso, entonces, yo lo llamaba, digo, la anticipación del Mr. Wonderful, o sea, que tú tenías como las frases, tal, ¿no? Sí, Tratar de inspirar y luego la parte más rigurosa de trabajar, esa mezcla del sí. cuidado, ¿no? Ujú. A ver, Carmen tenía las ideas, siempre ha sido así. Carmen es la generadora de ideas y yo era la que la ponía sobre el papel, ¿vale? Pero sí, soy muy creativa, ¿eh? Eso sí lo que tengo que decir. Me encanta hacer cosas nuevas, crear cosas desde cero y disfruto con ello. Claro, es que ese desde cero, o sea, a mí me llamaba especialmente la atención cuando empecé a trabajar con vosotras porque yo creo que el miedo al supuesto folio en blanco es como lo que, vamos, yo entiendo que nos puede pasar a muchas personas, pero yo ahí es donde he visto una capacidad tremenda en ti o en los mapas mentales en Carmen de, no, es que no os asusta eso, si es que el crear de cero es como lo que os gustaba, ¿no? Sí, sí. Nosotras, bueno, yo recuerdo uno de los viajes que hicimos a Londres, que por las noches cenábamos en un barecito y en las servilletas del bar era donde íbamos haciendo pues, ese colegio ideal que nos gustaría tener y íbamos a ir redactando cosas. Pues mira, esto podríamos hacerlo si tuviéramos un cole o esto lo implantaríamos. Y eso estaba en servilletas que todavía conservo. Sí, Sí, ahí sí, deberíamos haber traído alguna. sí, pues mira, sí, Porque la verdad es que sería como sí. Y esas libretas que dice Teresa, pues también las conservo porque, a ver, son parte de mi memoria. De de lo quién que eres, de quién soy, sí. y de, digamos, el germen de todo lo que ocurre, porque eso estamos hablando un poco del inicio de Trilema, pero ya lo has puesto encima de la mesa, esas servilletas, imaginando un cole más, digamos, al estilo de Trilema o de vosotras, Sí, que también llegó, ¿no? El colegio de Santa Ana de la Pobla Larga, y como que son como dos orígenes
de nuevo también un poco como desde cero, ¿no? Sí. A ver, todo empieza eso. Nosotros empezamos primero, ya te digo, con proyectos y cosas que hacíamos, pero luego le dedicamos mucho tiempo a la formación personal, ¿vale? Viajamos a Boston durante 2 años a formarnos. Hicimos los cursos del Proyecto Cero con Perkins, Perkins, Watts, es decir, todo el abuelito de los hábitos. Costa. Costa, es decir, bueno, yo no sé, creo que solo queda Perkins de esa época, Sí. pero bueno, nos formamos muchísimo, visitamos muchísimas escuelas y aprendimos cosas buenas y otras cosas que no queríamos, ¿vale? Íbamos viendo escuelas. Yo recuerdo que fuimos a una en Atenas Ujú. que dijimos, esta escuela no la queremos. Solo de ver los pupitres que tenía, dijimos, esta escuela no la queremos. Pero hemos aprendido mucho y en Inglaterra se trabaja muy bien, los americanos trabajaban muy bien y hemos ido cogiendo lo mejor de cada uno en ese momento. Aprendimos también muchísimo porque nos invitaban a los foros de educación de Bruselas, estuvimos en Bruselas, estuvimos en Génova, bueno, en un montón de sitios y yo creo que aprendíamos sobre todo con la interacción de las personas que estaban allí, que te iban contando, pues eso, cómo querían cambiar la educación, cómo querían hacer las cosas. Y bueno, yo creo que ahí Carmen estuvo muy despierta y siempre fue la impulsora de esto. Así que De un poco ir por delante, ¿no? Pero son como las dos cosas, ¿no? La visión de ir por delante, pero la capacidad de traducirlo en el día a día de los colegios, ¿no? Yo creo que, vamos, creo que podemos decirlo sin que parezca un autopiropo sin fundamento, pero hemos tenido una importancia tremenda en la implantación de las competencias en nuestro país. Yo te recuerdo dándonos formación en mi cole sobre competencias, entender qué significaba, qué son esos desempeños, que son ahora, que lo vemos claramente, supuestamente, ahora en los estándares, los criterios y tal, ¿no? Pero comprender qué significaba eso, cómo se conjuga lo que se aprendía toda la vida con lo práctico, pues lo desarrollasteis y lo sí. extendisteis por toda España. Yo recuerdo uno de los cursos de formación que dimos en Mallorca, que Carmen esa noche me descubrió un informe, que era el informe de Lors, Ujú. que salía, entonces creo que era el 2005, 2006, por ahí. Y bueno, era lo que nosotros esperábamos, ¿vale? El ver que no se aprenden los contenidos en un libro y ya está, sino cómo hacer que el niño esos contenidos los ponga en acción. Ujú. Dijimos, esto es lo que nosotros queremos. Y bueno, yo creo que ese informe, bueno, hicimos diapositivas, hicimos de todo porque es que nos lo sabíamos de memoria. La educación encierra un tesoro, creo que se llamaba, ¿no? Y bueno, luego fue la LOE la que más tarde, unos años más tarde, llegó aquí a España con el tema de las competencias. Ujú. Nosotras ya estábamos superpuestas y sabíamos cómo trabajarlas, cada una de ellas. Y la verdad también había un equipo en torno a Carmen y a mí que nos fueron ayudando pues, en las matemáticas, en las sociales, en todas las áreas de las competencias para aterrizarlas. Y, porque ya no solo era la parte teórica, como de LORS, sino cómo aterrizar eso en nuestras escuelas de España, Exacto. que también eran diferentes de las que habían en Europa en ese momento. Sí, porque recuerdo que cuando llegó en España era como una especie de gran desiderata escrita un gran texto y Y la vosotras lo gente lo cogíais, sabía. Sí, sí. agrupabais los elementos, de esos elementos que se hacía, la conexión con, vamos, era una arquitectura en aquel momento O sea, nueva hubo para mucho todos, trabajo, hubo mucho trabajo ahí. muchos profesores llevándose esas cajitas, pensando cómo llevarlo a la programación. Fue una arquitectura complicada que ahora el ChatGPT nos ayuda, Ya, pero entonces no no había. teníamos nada. Por eso yo decía, yo tenía aquí puesta como una de las grandes metáforas de María. María es también la precursora del ChatGPT, porque tú, o sea, yo no sé No. de dónde sacabas el tiempo, pero tú toda esa información la traducías en documentos, en Excel, en borradores de trabajo, digo, o sea, tenías una capacidad de trabajo para sacar eso. El tiempo era de noche, porque ten en cuenta que nosotros trabajábamos y estaba en una escuela y Carmen también tenía su trabajo, entonces era de noche, es decir, nosotros nos poníamos a trabajar a partir de las 11 de la noche y nos podían dar las 4 y las 5 de la mañana. Ay, Dios Así mío, estuvimos muchísimos años trabajando. no has dormido nada. Bueno, se va pasando. Y todo entiendo que en el fondo porque estás en la educación, ¿no? Porque estamos
o por los niños o porque me importa, pero cuando te metes en tratar de desmenuzar esa visión que a lo mejor en el informe de Lord Dios, ¿no? Sobre qué es lo realmente importante de la educación, o sea, ¿qué hay dentro tuya que creo que te despierta ese no importar no dormir? Mira, yo mi formación inicial fue hacer, cuando acabé el BUP, que era entonces, y el COU, fue hacer filología románica. ¿Vale? Hice 3 años. Al tercer año fue cuando en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hubo todo ese boom del cambio del valenciano y bueno, eran huelgas y huelgas en la universidad. Y bueno, recuerdo a los grises subir por las escaleras con caballos dentro de la universidad, sí, persiguiéndonos y tal. Y yo dije, ya no, digo, esto no es para mí. Yo no quiero perder el tiempo, yo quiero aprender, era lo que yo quería. Y perder el tiempo en huelgas para mí en ese momento no era mi prioridad, ¿vale? Entonces, eso fue en enero, febrero, cuando yo dejé filología y dije, ¿y ahora qué hago? Pues me lo planteé porque yo desde los 16 años más o menos siempre daba clases particulares a niños Ujú. y lo gozaba, como suelen decir algunos, lo gozaba, ¿vale? Y, y la verdad es que dije, igual esta es mi vocación. Ujú. Y fue cuando dije, pues voy a hacer magisterio. Y hice magisterio, me encantó, tuve una gran suerte en magisterio porque di con profesores excepcionales en ese momento, Qué bien. gente que estaba muy preocupada por hacer un cambio. Entonces estaba la ley de Villar-Palasí, ¿vale? Que no sé, bueno, tú eres muy joven, Solo he oído pero referencias teóricas. eran teníamos unos libros para programar que se llamaban los programas renovados, unos libros azules, un currículum cerrado, ¿vale? Era muy cerrado, con las actividades ya que tenías que hacer de cada contenido. Y entonces ahí en magisterio yo di con profesores que estaban por el cambio. Entonces yo tengo que valorar muchísimo a la profesora que tuve de psicología, psicología evolutiva, que me enseñó los cambios que tienen los niños en cada edad, cómo aprenden en cada edad, que yo creo que es súper importante. La gente cuando yo hablo con estudiantes de magisterio me dicen, es que es un rollazo la psicología evolutiva. Yo le digo, no sabes lo que te va a servir el día de mañana, Ujú. porque vas a entender los comportamientos de los niños, cómo aprenden, lo que les cuesta hacer, el por qué actúan de una manera o de otra. Sí que es verdad que la vida va cambiando y esa psicología evolutiva que yo estudié hoy en día está un poco desfasada. Sí. Hay que adelantarlos unos años más, pero ya te digo, la psicología evolutiva fue muy importante. Y luego la gran suerte que tuve fue la pedagoga que tuve, que me daba pedagogía, y esta mujer estaba metida en un nuevo proyecto de ley, de estudio, en un nuevo proyecto de ley con el Ministerio de Educación. Ujú. Y entonces cogió a una serie de estudiantes, no sé si éramos 9 o 10, que le ayudábamos a hacer encuestas, a ver qué pensaba la gente. Fuimos por un montón de colegios. Yo era estudiante, ¿eh? Fíjate. Y entonces hacíamos encuestas de ver las necesidades de los colegios y tal. Y bueno, nosotros tuvimos el borrador de la LOE antes que nadie en ese momento, y de la LOCSE, de la LOE, de todos De los todo, sí. borradores. La verdad es que me enseñó muchísimo porque nos enseñó a programar de otra manera. Ya no era con los programas renovados. Y ahí es donde me descubrió a mí Carmen. Cuando Cuando estabas trabajando justo vino con esos borradores y a todo, mi ¿no? cole y me pidió, ella venía de inspectora, y vino y me pidió la programación de infantil, justamente. Y bueno, yo se la saqué y mi programación no era escrita en papel, mi programación era en dibujos, porque mi programación estaba hecha para los niños, para que los niños vieran cada día lo que iban a aprender, lo que iban a hacer, y entonces eran dibujitos, todo. Ah, qué bonito. La tengo todavía. También Sí. deberíamos haber tenido la Tengo un conversación trastero enorme. para traer todas esas Tengo un cosas. trastero enorme. Y nada, y bueno, eso fue una manera diferente. Yo creo que fue una oportunidad la que tuve al hacer magisterio, que me abrió un campo que yo en un principio no era mi meta, ¿vale? Porque a mí me encantaba la literatura. Es decir, yo cuando estaba estudiando yo quería ser escritora, hacer libros, escribir libros, es decir, era lo que yo quería. Pero luego descubres cómo los niños aprenden, la satisfacción de los niños, cómo te quieren, sobre todo en primaria. Yo soy profesora de primaria.
Entonces, eso es muy satisfactorio. Entonces, María, porque yo lo tenía aquí como una pregunta de incógnita, pero ya me has dado la respuesta. O sea, en estos últimos años, que en los planes lectores de nuestras escuelas Telema, pues está tu sello, tu impronta, claro, has conectado todo, ¿no? Tu deseo de ser escritora, de lectora, y por eso Es has que hecho estas maravillas. para hacer algo que sea maravilloso tienes que tener pasión y te tiene que gustar las cosas. Si no tienes pasión, no Pues fíjate, haces te iba a nada. preguntar de dónde nacía, incluso te iba a preguntar, bueno, qué tipo de libros lees y tal, para intentar encontrar la razón de que en los planes lectores hayas hecho las maravillas que has hecho y que estamos tratando de ordenar, que no somos tan ordenados como tú, para que impacte en todas las demás escuelas. Resulta que hay una conexión totalmente... Sí, a ver, es muy importante que la persona que lleve luego el plan lector sea una persona que le encante leer, porque si no, no tiene sentido. Yo te puedo decir que yo me he leído todos los libros que se leen los niños, me los he leído, ¿vale? No es que sea mi literatura preferida, pero entiendo que si un niño tiene que leerse un libro, pues tú lo tienes que haber leído también, ¿vale? Primero por ver de qué va y si es adecuado, ¿vale? Y sobre todo por los intereses que pueda crear en ese niño. Y bueno, sí, pero a mí me encantan las novelas de misterio, de terror, de miedo. Me gusta todo, 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 todo. devoraste todo. La fantasía, los libros de fantasía me encantan. Me gusta todo. O sea, que el mejor regalo que podemos Sí, hacerte siempre es un siempre es un libro. libro. Bueno, aquí en el cole este lo saben, De porque sobra. siempre me regalan libros y siempre atinan, ¿eh? Sí. Siempre. Porque cuando se te hizo un pequeño reconocimiento en una de las jornadas ECOAP, se te regaló un ramo de flores, pero claro, ahora digo, debería haber sido un buen libro o una buena colección de libros, ¿no? No, a ver, libros siempre hay, porque hoy en día, a ver, es el mejor dinero que te puedas gastar. Cuando la gente dice, ay, es que un libro, 15 euros, 20 euros, es que es el mejor dinero, es cultura. Te aprendes cosas sobre países, sobre cómo viven, cómo comen, eh, yo qué sé, lugares que no has podido visitar, los tienes aquí. Sí. Y entonces, eso me lo dicen los niños. Luego, los de secundaria, cuando tengo el plan de lector con los de secundaria, me lo dicen. Me dicen, es que hemos visitado sitios que no conocíamos. Por ejemplo, hemos leído libros sobre Venecia. Yo no he estado en Venecia nunca, pero yo creo que me la conocería, que si fuera por ahí, conocería por dónde ir y todo. Es decir, sí, Qué bonito. Y mira, me nombras ahora los de secundaria. Quizás ahí es donde los planes de lectores suelen encontrar un poquito de punto de enganche complicado, ¿no? sí. A ver, yo creo que tengo que matizar contigo una cosa. En la fundación llamamos plan lector, Ujú. ¿vale? A mí nunca me ha gustado ese término, No te y lo gusta. tengo que decir. Luego, si queréis, Porque además luego lo cogen las conserjerías y todas esas no, cosas. a ver, el plan lector no es nuestro. Un plan lector, todas las escuelas tienen plan lector. Un plan lector incluye cómo fomentar la lectura desde cualquier área, Ujú. ¿vale? Y con la nueva ley que tenemos ahora, pues incluso dice que debería de haber una hora diaria de lectura en cualquier área, en matemáticas, con la lectura de problemas, en sociales, con la lectura del texto o de un artículo periodístico. Es decir, hay que fomentar la lectura desde todas las áreas. Nosotras lo que ideamos era cómo acercar a los niños a la lectura, pero como disfrute, Ujú. ¿vale? Cómo ese niño va a disfrutar leyendo. Y eso es muy difícil, sobre todo porque hoy en día estamos en una época con la tecnología que si no tienen maquinitas no saben hacer otra cosa. Entonces, a mí me gusta llamarle animación a la lectura. Ujú. Yo siempre en mi cartel de la puerta de la clase pone animación a la lectura, Bien. ¿vale? ¿Por qué? Porque no se trata de obligarles a leer, ¿vale? Se trata de impulsarles a que ellos mismos cojan un libro. Cuesta, cuesta sobre todo cuando empezamos este proyecto de animación a la lectura, costaba sobre todo porque los niños no estaban habituados. Como mucho leían un libro al trimestre, porque estaban programados dentro del área de lengua, pero nada más. Aquí nosotros nos propusimos que al trimestre leyeran 10 libros. Eso fue el principio. Dijimos, mira, 10. Al principio costó, ¿vale?
Teresa me pedía ayer fotos del primer año de Pobla de Bueno, que hay la una lectura. foto famosa de tú en la mecedora leyendo con los Sí, niños. bueno, mi mecedora es que me ha acompañado en todos los colegios donde ¿Ah, he ido. sí? No Sí, sabía yo ese dato. sí. Bueno, la tuve en Pobla y cuando vine a Manises pedí que me la trajeran y me la Ya, trajeron. Y sigue estando bajo. muy bien. Es decir, sí, porque no sé, es un poco como volver a ese cuentacuentos que nos contaban las abuelas, ¿vale? Y tienes a los niños recogiditos, escuchándote, porque es muy bueno también eso, buscar ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, yo con secundaria me ha costado más, tengo que decirlo, porque los intereses de secundaria son muy variados. Hay niños que les gusta el manga, a otros les gusta la novela de terror, a otros les gusta la fantasía. Es muy difícil conectar con todos en una clase a la vez. Pero bueno, no hace falta muchas veces leer un libro, ¿vale? Durante la sesión puedes leer, ya te digo, un artículo periodístico de interés científico, o incluso de un cantante que les guste en ese momento, la biografía de un personaje de cine. Es decir, cualquier cosa para conectar con ellos, que tengan que leer, que tengan que comprenderlo, porque lo más importante que trabajamos en animación a la lectura es el tema de la comprensión, ¿vale? Ujú. Que yo creo que es la clave, que la comprensión del vocabulario también. Entonces, bueno, a mí me... Ahí en secundaria lo que has ido es tratando de llegar evidentemente a sus Sí, intereses, ¿no? De algo que al menos despierte las ganas de leer, diría. sí, bueno, la sesión del trabajo en secundaria siempre la hemos hecho así, con algún artículo, algún juego de palabras, alguna cosa así para animarles, y luego hemos dejado un tiempo en el que ellos leen y ya leen el libro que ellos quieren, Ajá. ¿vale? No se trata de imponerles un libro. Eso eh, yo creo que el área de lengua lo hace bien, de tener un libro común que todos lean y puedan trabajar sobre ese libro, pues distintos aspectos de la sintaxis, de lo que sea, pero nosotros no estamos para dar clases de lengua. Yo creo que en esta hora la nacional la lectura es para acercar a la lectura. Entonces les dejas que cojan el libro que les guste. Sí que es verdad que hay niños o alumnos que se niegan, porque se niegan, ¿vale? También tienes que respetarlo, creo, ¿vale? O sea que, digamos, en ese rato, ese día no cogen el Sí, libro. ellos cogen libro, pero tú te das ¿Te cuenta das de que no cuenta? lo leen, Es que es ¿vale? como muy contracultural, ¿no? Ahora Sí, con la cultura del no pasar de puedes, las no, pantallitas. sí, pero no puedes obligar. Yo creo que la lectura no se puede obligar, porque entonces genera inaversión. Es decir, no. Yo creo que la lectura tiene que ser algo natural, que les guste, que descubran. Muchas veces tenemos niños que no han leído nunca y han tenido al lado un compañero que ha estado con un cómic o con lo que sea, y que el compañero ha dicho, mira, 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 y enseguida ha dicho, oh, y se ha ido y se ha levantado y ha cogido un cómic. Dices, mira, ¿ves? Dices, O qué por ahí, conversación surge por alguna sí. escena que por las calles de Venecia Ujú, ha ocurrido algo y de sí, repente dice, uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Y que puedas despertar el interés, porque es verdad, imponer yo sí. creo que no tiene sentido, pero despertar, Luego con secundaria también una de las cosas que se trabaja mucho es cuando uno se ha leído un libro y le ha gustado mucho, lo expone, lo cuenta. Y eso también engancha a otros, ¿vale? Y también sirve pues eso para que la expresión oral de los alumnos vaya mejorando. Y bueno, vas viendo cómo van adquiriendo el vocabulario del libro que han leído muchas veces, sí. ¿vale? A mí me gusta decir que los profesores, los educadores, somos grandes incrementadores de probabilidad. Sí. Entonces, que lo que hagas incremente la probabilidad de que alguno empiece a leer y luego a comprender, ¿no? No, pero yo creo que con los planes lectores que tenemos en la fundación, yo creo que sí que lo estamos consiguiendo. Es decir, esas metas que nos poníamos de 10 libros trimestrales, nosotros hemos tenido niños que se han leído 30 libros trimestralmente. Sí, ahí está la cifra Entonces, mágica que nos las escuchan en dices, los cursos y se la escuchan a sí, Carmen en las sí, conferencias y la pusiste tú. O sí, sea, sí, 30 libros al año. sí, sí. Bueno, 30 libros al año porque son 10 cada 10 al trimestre. trimestre, sí, sí, Pero es sí. que te estoy diciendo que hay niños que consiguen leerse 30 libros en un trimestre. Sí, que vamos Es hasta decir, 90, que en algún momento sí, lo ha sí. comentado Carmen y la gente dice, esto es No, imposible. no. Sí, a ver, cada uno a su ritmo y sí, hay niños que devoran los libros. Yo, luego además te das cuenta, por ejemplo, aquí en Manises, una de las niñas que más lee y sigue leyendo, ahora ya está en secundaria, pero sigue leyendo,
esa niña la presenté a un concurso de lectura en valenciano, que aquí el valenciano en Manises no se trabaja mucho, pero ganó el concurso. Pero por la manera de expresarse, porque es súper gracioso. Es decir, mira, el plan lector en primero y segundo de primaria, como se está adquiriendo la lectura todavía, mm, la protagonista casi que soy yo. Yo soy la que cuento el cuento, hago paradas, voy preguntando, voy introduciendo a los niños dentro del cuento, pero casi que soy yo la protagonista. Pero cuando llega ya casi final de curso, les dejo que sean ellos ya, porque la lectura ya la han adquirido y es súper gracioso ver cómo me imita, cómo cogen el libro como lo cojo yo, enseñan las imágenes, como las ilustraciones como hago yo, hacen las pausas como hago yo, y entonces eso estás viendo que estás dejando esa impronta, y eso es bueno. Al final, yo creo que con algunos de los gurús que hemos compartido tiempo, si nos decía dónde está, digamos, el desempeño óptimo o maximizable de las personas, yo creo que has tenido la habilidad, en este caso en el plan lector, pero también me lo llevo en algunas cuestiones de formación, a poner un nivel de exigencia lo suficientemente alto como para sacar de los demás lo que pueden llegar a tener, porque en principio escuchas el número 30 y dices tú, imposible, ¿no? O empezamos a trabajar en aquel momento las competencias, otras cosas de evaluación, y dices tú, ¿cómo vamos a hacer esto? Tú, pues vea por ello y tira, ¿no? Ese nivel de pongo pasión, pero pongo un nivel de exigencia suficientemente alto como para tirar, yo creo que también está presente en muchas de las cosas que has ido tocando de que A ver, salga adelante. eso está en mi naturaleza. Yo me eduqué en la cultura del esfuerzo, ¿vale? Es decir, las monjitas que a mí me educaron era mucho esfuerzo y sobre todo buen trabajo, es decir, buen resultado, ¿vale? Pero yo creo que luego también tenía la satisfacción de ver el trabajo que había hecho, ¿vale? Esa recompensa que siempre hemos dicho que se merece cualquier niño, yo tuve la gran suerte de tenerla siempre. Es decir, a mí siempre me daban premios por la escritura, premios por mis libretas, premios, ¿vale? Eh, y entonces yo creo que eso lo hemos ido manteniendo de alguna manera, ¿vale? Lo hemos ido manteniendo porque yo creo que el nivel hay que ponerlo alto, bajarlo siempre se puede bajar porque hay que adaptarse a cada niño, y eso está claro, y aquí lo hacemos, es decir, tenemos niños que han estado en segundo o en tercero de primaria y con grandes problemas de lectura como los tenemos en las clases, y tienes que bajar ese nivel para ese niño. ¿Vale? Y ya está, y no pasa nada. Y aunque estemos en clase de tercero, en vez de leer libros de tercero, va a leer libros de primero. Y no pasa nada, lo importante es que lea. Pero lo importante es que cuando se lea ese libro de primero, tú le des un feedback positivo. Que digas, qué bien, lo has conseguido. Ahora seguramente vamos a poder hacer algo más. Y eso hace que el niño vaya creciendo. Y a veces, pues, tienes la suerte de que cuando llegan a cuarto, quinto o sexto de primaria, se ponen al nivel de la clase. Y ya está. Es eso. Yo creo que es un poco el esfuerzo. La mezcla del cuidado y la exigencia en positivo, ¿no? Yo creo que sí. Que, bueno, Carmen siempre lo ha dicho, que todo el mundo, y José María, José Antonio Marina, es decir, todo el mundo se merece ese reconocimiento, Sí. haga lo que haga. Que también yo creo que eso lo Es un esfuerzo, para esa persona ha sido un esfuerzo. Que la haya salido mejor o peor, pero ha hecho un esfuerzo. Tenemos niños que tienen una letra súper mal, que no sé, que casi cuando apenas la puedes leer, pero ves que hay veces que se esfuerzan y dices, pues ese día tengo que darle una recompensa. Pues oye, una palmadita en el hombro, no hace falta dar nada más. Sí, y ¿Sabes? Decirle, oye, qué bien lo has hecho hoy. el espíritu de las celebraciones de aprendizaje que empezaron Sí, en tu cole. Todavía recuerdo el vídeo de la primera celebración del aprendizaje allí, de los sueños, sí, de los soñadores, ¿no? los Por dentro de soñadores. los soñadores, que tiene ese espíritu de que hayas hecho lo que hayas hecho, está lo suficientemente bien como para que te sientas orgulloso de que es fruto de tu esfuerzo Claro. y todo ese espíritu que ahora se está extendiendo, por supuesto, mucho más allá de las escuelas Trilema y se va haciendo común fuera de la red incluso. Pero ese concepto de celebrar lo que hemos aprendido también arrancó allí en Eso es muy esa parte. importante, yo creo que sí. Celebrar lo que se aprende con ellos y con las familias, que es muy importante, hacer participar a las familias, yo creo que es una de las cosas que mejor estamos haciendo. ¿Vale?
Pues entonces, estamos como ahí recapitulando casi, ¿no? O sea, la atención positiva en los planes de animación a la lectura o en la animación a la lectura, el cuidado de la sala donde se lee, el cuidado yo, a lo mejor hay personas que tienen más recorrido y más visión, pero yo los lectómetros los vi por primera vez allí en tu cole, o sea, toda esa ambientación que favorece esa atención positiva para leer, y tu faceta a lo mejor de escritora, no de narrativa de novelas, pero de muchos libros en educación. Tu nombre ha estado presente además en momentos críticos. Yo recuerdo especialmente con cariño el primer libro sobre la evaluación de las competencias. Si ya las competencias nos parecían, Dios mío, ¿esto qué es? Encima evaluarlas, ¿no? Aquel libro famoso verde, tuyo, Carmen, y tu sobrina, ¿no? Como Sí. autoras, ¿no? Ese marcó un principio ineludible en todo este supuesto cambio de la cultura de evaluación que todavía nos está llegando, ¿no? Sí, a ver, eso supuso un cambio, pero un cambio que era necesario en ese momento, ¿vale? Teníamos que seguir adelante, ya no nos podíamos quedar solo con las competencias y explicar cómo trabajarlas, porque luego quieres ver resultados, o por lo menos las consellerías, concejalías querían ver resultados, cómo materializas todo eso. Y entonces, bueno, fue cuando empezaron pues esas dianas, cuando empezaron las rúbricas que nos habíamos traído de otros países. Y bueno, eso yo recuerdo, pues eso. mm, Yo recuerdo que ahí a veces me pasaba un poco como directora porque hacía más proyectos y teníamos que evaluar el proyecto. Y yo lo evaluaba con una rúbrica. ¿Vale? Una rúbrica de evaluación con números, con resultados. Y luego se les pasaba a los profesores y le decía, mira, tu proyecto me sale un 5 o tu proyecto me sale un 8, hay que ver cómo podemos mejorarlo para el siguiente. Y eso creo que funcionó bastante porque la gente se iba picando y la rúbrica te va, pues eso, mostrando cuál ha sido tu avance. Si esto no ha funcionado, al año siguiente tendré que cambiarlo. Cosa muy distinta a lo que es un libro de texto. Por eso no teníamos libros de texto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el libro de texto todos los años te dice lo que tienes que hacer igual. Y nosotros los proyectos no. Los proyectos los íbamos cambiando cada año. Y íbamos mejorándolos por las rúbricas. Sobre todo con las rúbricas. Me estás abriendo otro camino, ¿no? Porque tú siempre, eso, ¿no? Esa tensión de la rigurosidad ha estado como muy presente, ¿no? Pero por preguntarte alguna cosa más sobre ese origen y ese libro verde de la evaluación de las competencias. Claro, ahora lo vemos muy normal, tanto las rúbricas, que fue una cosa que yo creo que muchos adherimos gracias a ese libro, o las dianas, que esa ocurrencia, ¿cómo fue, María, lo de las dianas? Porque yo creo que fue una ocurrencia en toda regla. Eso fue un viaje a Andalucía a dar cursos de formación. Y bueno, ya te digo, Carmen conducía, que Carmen era de las que siempre conducía, y yo al lado con el ordenador y libros, muchos libros, muchos papeles. Y esa diana pues surgió pues buscando, bueno, Carmen siempre es la que más ha dominado el inglés y entonces leía mucho en inglés, yo también, pero menos que ella, y yo domino más el francés y entonces yo me cogía todo lo que era educación pues de Bruselas, de Francia, de toda esta parte más francófona. Y bueno, descubrimos como una empresa, no sé si era de coches o ahora no lo recuerdo bien, pero era una empresa que evaluaba el desempeño de sus trabajadores con unas dianas, con unos círculos. No era una diana concretamente, pero era con unos círculos. Y le dije a Carmen, oye, Carmen, esto podríamos hacer algo así, porque Claro. era muy visual, sobre todo para los niños pequeños. Porque las rúbricas tú las puedes explicar a partir de tercero o cuarto de primaria, el niño las puede entender y puede saber dónde quiere llegar, ¿vale? Pero lo otro era muy visual. Y luego era como una autoevaluación del niño, es decir, servía para que el propio niño se situara dentro de esa diana. Ujú. Y bueno, fue así, fue un descubrimiento casual, pero Y que en luego coche, en el coche, camino a Andalucía, conversaciones con creo libros. que era Granada o no sé dónde fuimos ese viaje, pero sí, un Que viaje bueno, así. yo sí creo que marcó un A ver, antes. leíamos muchísimo, ¿eh? Es decir,
el despacho de José Faus estaba llenísimo de libros, hasta por el suelo. No sé si lo recordarás. Sí. Era algo, sí que es verdad que en español no había nada, era todo, casi todo en inglés, hay que De reconocerlo. Josefa recuerdo una chica que estuvo ahí un tiempo que los ordenó por colores Sí, en vez de por temáticas. sí, nos volvió Y locas, por poco petamos ahí intentando, pero ahora ¿dónde están los libros? nos volvió locas. Pero es verdad, o sea, bueno, yo creo que eso sigue presente en ti por lo que me estás contando y desde luego en Carmen, o sea, se mete en un tema y lo primero que hace es comprarse 50 libros. Sí, no, los viajes No que dos, hacíamos, no, 50. los viajes que hacíamos a Boston, ¿vale? Los veranos que estuvimos en Boston, volvíamos con maletas que comprábamos allí llenas de libros. Entonces no nos enviaban ni Amazon ni nada, eso no existía. Claro. Entonces era cargados, o sea, íbamos a Bruselas y veníamos cargados con libros, a Londres cargadísimos con libros. Muchos libros de los que tengo yo de animación a la lectura me los compraba allí, porque los ingleses son muy buenos Sí, es verdad. en libros infantiles. Es verdad, es verdad. ¿Vale? Y los traducíamos y luego los descubrimos gracias a Robert Swartz con el famoso elefante, ¿vale? El huevo Elmer. el elefante que empollaba un huevo en la traducción. Ah, sí, es verdad, es Sí, verdad. Es sí. verdad. No es este de los colores, era el otro, No, el del sí, huevo. sí. Norton era, no me acuerdo ahora cómo se llamaba Yo no me acuerdo el tampoco. personaje. Ahora que has nombrado a Schwartz y antes nombramos a Perkins o también estuvimos con Daniel Wilson, con mucha gente, hemos literalmente convivido. Sí. ¿Quién crees que te marcó más y por qué de estos grandes gurús? Es difícil porque cada uno aportó algo diferente, ¿vale? Swartz es muy visual porque sus organizadores son muy visuales y nos impactó la manera, porque yo soy muy organizada, entonces el ver cómo organizas el pensamiento, para mí me llamó muchísimo la atención. Y sí, con Swatch convivimos, comíamos, cenábamos, menos dormir todo. Yo le dejaba estar de ropa. En un viaje que hicimos por aquí, por España, el pobre hombre iba sin abrigo, me tocó dejarle una chaqueta. Bueno, eso, Y no, esto no has que- dormido con él porque tú eres valenciana, pero los Sí, que nos cogía de bueno, fuera también. hemos cohabitado, no dormido con él, Pero nosotros le en la comprábamos de misma todo en la casa. farmacia que quería y esas Sí, cosas, todo, ¿vale? todo. Eh, Swatch sí que me llamó la atención, pero yo creo que de todos, Perkins. Perkins sí, porque Perkins fue el que rompió un poco las barreras de decir cómo poner los contenidos en acción, de alguna manera. Y yo creo que Perkins tenía muchos campos abiertos dentro del proyecto cero, porque una de las cosas eran los proyectos y todas estas cosas. Y yo creo que Perkins, si lo analizo despacito, yo creo que fue el que más. Esa Luego, sensación de sabio que también transmitía, sí, ¿no? sí, y que transmite, supongo, porque Lo digo creo que está en activo todavía. sí, lo digo a la hora de cuando estábamos con él, ¿no? Conviviendo casi, ¿no? Sí, Dices tú, "Jo, esta persona, sí, estoy sí. conviviendo, estoy al lado de un A ver, sabio". sí, pero era un sabio un poco desordenado, ¿eh? No sé si tú. Bueno, por eso ibas tú Yo, al lado, ¿no? Yo, yo esa sensación que tienen los americanos de ser muy laxos y yo recuerdo las clases de Boston que la gente se descalzaba y estaban allí descalzos y comiendo mientras el señor estaba dando una conferencia, ahí la gente comiendo, que eso nos llamaba muchísimo la atención porque aquí en España somos muy rigurosos para esas cosas. Y, y bueno, él era, pues eso, dentro de su llanura, ¿vale? Era una persona, bueno, creo que es una persona muy inteligente. No, yo Creo que sí. recuerdo aquí en la Pechina, creo que se llama, ¿no? También en la Pechina Sentado estuvo, al borde lo trajimos sentado aquí. al borde del escenario, casi sentado en el suelo, pensando, dialogando contigo y con Sí, Carmen, como diciendo, vamos a darle una vuelta a esto, sí, sí. así, ¿no? Como estilo Yo creo que campechano. también nos ayudó muchísimo a la estructura que tenemos hoy en día en la fundación. Bueno, yo creo que todos han aportado, ¿eh? Todos, todos. Todos los gurús que han ido pasando, que han sido muchísimos, yo creo que todos. Y entonces tuviste la oportunidad de todo eso, de repente, ponerlo en orden para aunar libros, viajes en coche, servilletas, con tenemos por fin un cole. Vamos a ponerlo en marcha. Eso fue, yo recuerdo un mes de ya acabando el curso. Entonces yo estaba en Villa Marchante de directora y estábamos acabando el curso y era creo que mayo y Carmen me llamó un día y me dijo, María, tenemos un cole. Digo, ¿cómo que tenemos un cole?
Dice que sí, que nos regalan un cole. Digo, va, Carmen, claro, era, De ahí era el nuestra rollo. ilusión, era lo que siempre llevábamos muchos años pensando en que cómo conseguir, claro, nosotros no tenemos un duro ninguna de las dos y decíamos, esto es una inversión muy grande, el edificio, todo. Y bueno, no, fue un acto de generosidad de las hermanas de Santana y la verdad es que fue nuestra oportunidad. Fue la oportunidad de poder plasmar en un espacio físico todo lo que queríamos. Yo recuerdo junio visitando la escuela, por la tarde, una tarde, fuimos a visitar la escuela, estaba vacía, vimos cómo trabajaban, y ya empezamos a hacer planes, julio, agosto, de cómo íbamos a cambiar, porque claro, tampoco nos dejaban hacer mucho mientras estaban todavía las hermanas allí, pero bueno, ya fuimos haciendo cambios, tuvimos las primeras reuniones con las familias, dijimos lo que queríamos, que para ellos fue un impacto, pero bueno, yo creo que fuimos bien acogidas, por las familias sobre todo. Les pusimos una hora más, ¿vale? Que eso también es una de las cosas que te hemos dicho en la fundación, tener una hora más de clase, que eso da mucho juego, porque Ujú. 5 horas más, ahí puedes hacer Muchas cosas. todo. Yo recuerdo que en esas 5 horas, los primeros años allí en Pobla, pusimos la animación a la lectura, pusimos ajedrez, porque Sí. pensábamos que el desarrollo del pensamiento lógico matemático era muy importante a través del ajedrez. Pusimos 2 horas más de inglés porque pensábamos que los niños, igual que las dificultades que tenía yo con el inglés, pues que no la tuvieran los niños el día de mañana. Y luego pusimos las tutorías verticales, que para nosotros eso también fue un hito porque lo habíamos visto en Inglaterra, en las escuelas que habíamos visitado, y vimos que aportaba pues, muchísimos beneficios a los niños de distintas edades que se mezclaran. Mm. Y vimos que eso era también lo que queríamos, como esas escuelas de Howard que dices, ahí van, Los Harry Potter. sí, Pues tuvimos la suerte, creo yo, de que estuvieses ahí, entiendo, en esos orígenes, porque poner todo en orden, con una persona como tú, tan ordenada, y también con ese espíritu de tensión positiva de mejora, porque una de las frases estrellas nuestras que es que el cambio se hace con las naves que se tienen. ujú, Tú has dicho, no sé si me pasé al principio un poquito como directora cuando hablabas sobre sí, PowerPoint, bueno. pero el cambio se hizo con las personas que estaban allí, sus circunstancias. Sí, a ver, tuvimos suerte, ¿eh? Porque el personal de Pobla, eh, yo creo que se daban cuenta de que el colegio iba al cierre. Infantil prácticamente ya no existía, lo iban a quitar, Ujú. ¿vale? Tuvimos que abrir la infantil prácticamente. Y, y yo creo que ellos se daban cuenta de que la única hermana que quedaba en el colegio tenía ya 80 años y que en algún momento eso se acababa. Y yo creo que sí, que además ya habían hecho formación con la fundación, con nosotros, y yo creo que eso también ayudó. Había gente mayor, ¿vale? En ese momento, porque dices, bueno, la gente joven es más fácil engancharla y tal, pero también teníamos bastante gente mayor. Pero yo creo que la gente mayor respondió aún mejor que la gente joven, Sí, eso lo he escuchado ¿vale? a las dos Aún también. mejor. Yo tengo que agradecer muchísimo allí a Amparo, a Isabel, a todas. Es decir, no me quiero dejar a nadie, pero a todos, ¿vale? Porque sí que es verdad que fueron muy serias y muy rigurosas. Y fíjate, era gente que no estaba acostumbrada a trabajar con ordenadores, que fue una de las primeras cosas que nosotros impusimos allí, es decir, pusimos ordenadores en los colegios, en el colegio y pusimos los iPads, los primeros Es iPads, verdad. que de Apple, que eso era, ¡buah! Y bueno, y yo creo que la gente respondió. Ya te digo, los profesores que no estaban acostumbrados a tocar un ordenador y tenían que programar con el ordenador, pues él se enseñó y poco a poco fueron haciéndose al trabajo. Pero yo creo que con muchísimo esfuerzo también por su parte, porque muchos me decían, es que no tengo vida, salgo del colegio y luego hasta las 12 de la noche estoy... Sí, fueron unos años yo creo que duros para todos, para nosotras que llegábamos, pero para el profesorado que estaba allí que también quiso cambiar. Yo no sé si eso ha cambiado un poco, ¿no? Las experiencias que estamos teniendo de colegios que nos llegan para echarle un cable. No sé, ¿tú crees que hemos perdido las siguientes generaciones esa capacidad de trabajo o no tiene nada que ver? Eso va con las personas.
A ver, yo creo que hay un problema, no quiero hablar de política, pero hay un problema de base. Es decir, hay un problema de base y es que yo tengo ya 65 años y te he dicho que me eduqué con la ley de Villar Parásí. Desde esa ley que yo tenía entonces, pues que tendría 14 o 15 años, yo soy de la EGB, ¿vale? Hasta hoy en día hemos tenido 6 o 7 leyes de educación. Eso no es, eso es imposible. En Europa no existe eso. Si una ley de educación tiene que tener una vigencia de 50 60 años para ver resultados. Entonces, eso influye en todo, ya no solo en la escuela básica de los niños. Vamos a las universidades. Es decir, las universidades que es donde se están educando a los profesores que van a salir de magisterio. Yo te digo que yo tuve mucha suerte, Ujú. porque caí donde tenía que tocar. Pero yo veo a alumnos de magisterio que salen con, con faltas de ortografía cuando te escriben un texto y vienen a hacerte las prácticas y les pides que escriban un texto y, y O lo te- ponen en la pizarra, y ¿no? cometen faltas de ortografía. Es decir, eso en magisterio no puede existir y eso se tiene que educar. Es decir, yo, por ejemplo, en matemáticas, ¿ves? En matemáticas no tuve un buen profesor en magisterio. Tuve un profesor que había editado un libro que se ve que le pareció gracioso al señor y se pasó todo el año con su libro. Y yo no aprendí matemáticas. Sí que es verdad que a mí las matemáticas me han gustado también. Yo soy de letras, pero las matemáticas me han gustado Hombre, siempre. tú has hecho Celeste, yo los he visto de Sí, todo tipo. las matemáticas me encantan. Pero te lo digo porque no aprendí nada. No aprendí cómo enseñar matemáticas a los niños, ¿vale? Pero haces esa relación de los cambios de leyes con la menor capacidad Sí, de trabajo de las generaciones. sí. Pues Yo creo sí, que sí, porque se ha ido descuidando cada vez más. Y luego, sobre todo, porque el profesorado que imparte las clases a los futuros maestros no ha hecho ese cambio. Es decir, yo creo que la media de edad de los profesores de magisterio es muy alta todavía. Y es gente que no ha pisado nunca una escuela. sí. Es decir, es gente de universidad que no sabe cuál es la realidad de estar con 25 niños en un aula. Y dentro de esos 25 niños tienes un TDA, un autista o 1000 problemas que puedas tener en el aula. Y eso no lo contemplan cuando estás en magisterio. Ese sería el tercer cambio importante que pueda. Sí, No nos va a dar tiempo a hacerlo contigo, aunque a lo mejor no. te llamaron, pero Pero si consiguiésemos una yo universidad cole, ¿no? mi Metido. crítica es primero hacer una buena ley de educación que dure para ver resultados y que sea consensuada por todos, porque el problema es cuando se hace una ley y no es consensuada y entonces unos dicen, "Pues, como la van a cambiar dentro de 10 años, cuando lleguen los otros, yo paso de hacer ahora nuevas programaciones, de eso nos encontramos así, Bueno, cuando ¿vale? arrancaron las competencias, yo recuerdo que Sí, era la principal crítica que se hacía para que la gente no trabajase, porque yo creo que también Trilema ahí tuvisteis y tuvimos luego los demás que hemos estado, mucha importancia en el cambio de cultura del tipo de formación que se hacía en los centros. Pero cuando llegasteis vosotras, o todo el equipo también, Paco, Loli, toda la gente que estaba, ujú, marido, ¿no? En- nos hacíais pensar y trabajar en la formación. Y yo recuerdo a compañeros míos enfadados, diciendo claro. que me dejen tranquilo. Yo he venido Eso, aquí a que tú hables. eso era lo que más nos costaba. A mí eso me quemó mucho, ¿eh? Me quemó mucho en formación porque veías que la gente era inapetente, no les apetecía nada. Sí que es verdad que cuando acabas a las 5 de la tarde, después de haber estado trabajando con niños, con 1000 problemas, lo que sea, y luego tengas 2 horas de formación, eh, primero la gente viene a escuchar y dice, pues ahí pasa por aquí y ya está. Y nosotros no pretendíamos eso, nosotros pretendíamos hacer el cambio. Claro, Y para hacer el cambio los tienes que poner en acción. Y eso costaba sí, sí, porque era una muchísimo. cultura Pues totalmente sí, diferente. entonces tienes que tener una mano ahí para, sobre todo, poner actividades que les apetezca, ¿vale? Ahora parece que, bueno, todo es cooperativo y todo, pero en esos momentos no había nada y trabajar con el compañero de al lado que se va a copiar de mis fichas, no, eso ocurría, Fue ¿vale? muy Eso contracultural en ocurría. aquel momento. Pero bueno, ahí está. Los equipos directivos apostaron por nosotras y creo que luego con la insistencia muchos colegios sí que han hecho ese cambio.
Sí. Y luego con escuelas que aprenden, pues hemos tenido una suerte enorme. Voy a dejar ese para el final. Ah, Pero sí te voy a preguntar, o sea, ya aprovechando que me has nombrado a la universidad y los grandes másteres de liderazgo y transformación educativa, o sea, vamos a recuperar ese, arrancamos un cole desde cero. Ahí hay patrones que podemos llevar a lo que sería un cambio de cultura radical que ahora nos encontramos con algunas escuelas que a lo mejor necesitan. O sea, ¿qué aprendiste tú y qué podrías decirle pues, a un equipo directivo, a una fundación, a un director de la escuela pública que se encuentra con ganas de intentar cambiar cosas? Decir, mira, pues para que el cambio funcione y tire, yo haría estas 3 cosas. bueno, pues yo creo que primero es fundamental el equipo directivo, ¿vale? El equipo directivo se lo tiene que creer y tiene que tener esa necesidad de cambio, ¿vale? Tiene que haber analizado cuál es la situación de su escuela, porque yo creo que eso es muy importante, hacer ese análisis de cuál es la realidad que tengo en la escuela, con qué voy a trabajar, con qué recursos humanos y recursos materiales voy a trabajar y luego plantearnos, pues eso, la necesidad de ese cambio y creérnoslo, ¿vale? Si el equipo directivo es impulsor, yo siempre he dicho que cuando mandes a un niño a barrer tienes que haber barrido tú antes, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Si yo voy a pedirle al profesorado que haga un cambio, el primero que lo tengo que hacer soy yo, como equipo directivo, ¿vale? Porque el equipo directivo hasta hace unos años era de un liderazgo muy dirigido, por así decir, ¿vale? Y se trata de hacer comunidad. Yo creo que es eso, de que los problemas no son del equipo directivo, los problemas son de todos. Si hay menos niños en un colegio, no es problema del equipo directivo, es problema de todos. Algo está pasando, hay que analizar la realidad, ¿vale? Entonces, yo creo que primero el equipo directivo, luego estaríamos hablando de los recursos humanos, es decir, del profesorado que tenemos, ¿vale? Una buena selección de profesorado. Yo creo que eso Carmen y yo siempre hemos dicho, hemos trabajado con lo que tenemos, ¿vale? Porque sí que es verdad que dices, entras en un colegio como entramos en Puebla y teníamos profesorado ya allí y no podíamos contratar a nadie, Claro. ¿vale? Ni íbamos a echar a nadie porque no era nuestra pretensión, sino que queríamos que trabajaran y se hizo bien y así fue. Pero sí que es verdad que luego en la medida que vayas teniendo plazas, tienes que ir cuidando muchísimo esa selección de personal, ¿vale? Porque tú ya sabes dónde quieres llegar como equipo directivo y para llegar ahí necesitas personal que te acompañe. Yo creo que la fundación eso también lo está haciendo muy bien. Y luego yo creo la implicación de las familias. Yo creo que las familias también son fundamentales, ¿vale? El apoyo en Pobla, por ejemplo, de los primeros años yo creo que fue un éxito, ¿vale? Pues con las celebraciones, con los talleres, hicimos talleres para padres, clubs de lectura para padres, es decir, ahí hicimos un montón de cosas para implicar dentro de la escuela a las familias que nunca habían pasado de la puerta. Habían padres que no conocían el interior del colegio. Lo conocían porque habían sido exalumnos, pero no como padres, ¿vale? Nada más que cuando iban a las reuniones entraban en las clases de sus hijos y ya está. No, hacíamos visitas guiadas, ya te digo, los talleres, que los paseábamos por toda la casa para llegar al taller, pero porque vieran, porque pasábamos por las aulas y veían a sus hijos dando clases y Claro. eso nos gustaba, ¿vale? Pues nada, eso. No puedes cambiar espacios porque tienes que jugar con los espacios que tienes. Sí que puedes cambiar el museo que digo yo, es decir, qué es lo que te transmiten las paredes. Ujú. Y eso sí que es muy importante porque además sirve para que los niños también vayan aprendiendo y que los padres vean el trabajo que hacen sus hijos. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Y luego ya, pues un trabajo riguroso. Yo creo que es importante también. Es decir, tener muy claro cuáles son nuestras metas. Y metas a corto y a largo plazo. Y no ponerse muchas metas. Porque cuando uno se pone muchas se agobia. Hay que poner poquito y ir pasito a pasito ir consiguiéndolas. Y si no sale la primera, pues sale la segunda. Ya está. Pues salió, ¿no? Sí, sí, salió. Yo creo que sí. Mira, llenamos las aulas de infantil al segundo año. Es decir, Fue que eso rápido. O sea, esa fue muy apertura del rápido. cole, Sí, yo creo que la gente respondió muy bien, ¿vale? En esos años y fue un éxito. Es decir, yo creo que sí.
Eso ha ido muy bien. Y luego hemos ido progresando. Los primeros proyectos no son los mismos que se están haciendo ahora. Ahora se está haciendo un trabajo súper riguroso. Pero Y, aquello lo que tenía pero era un encanto. era el especial. encanto de empezar, es decir, ese proyecto de los sueños que tuvimos con Tomás Moro y los pensadores. Y yo creo que esos Las aulas distinguidas por sí, pensadores y no por y niveles. los pasillos llenos de estrellas, que los niños habían puesto sus mensajes en cada estrella, soñando algo. Es decir, eso también nos ayudó muchísimo. Se pusiste en Yo marcha, creo lo has que dicho antes, las tutorías verticales, los sí. proyectos, Luego hacer teníamos un montón de aprendizaje. cosas diferentes que yo creo que a los padres les atraía. Y luego eso, tener 5 horas más. Es decir, en vez de salir a las 12 a comer 3 horas en casa, salían a la 1 y solo los tenías 2 horitas en casa. Y yo creo que eso también ayudó muchísimo. Y si lo trasladases un poco a la situación de la pública, que a veces nos dicen que tienen más dificultades, y de hecho ahí tratamos de ayudarles en todos los proyectos que tú también en ese inicio impulsabas fuerte a la hora de tocar ahí. eh, Cuando te ponían encima de la mesa estas dificultades, ¿qué les decías y cómo trabajabas con ellos? Mira, en colegios públicos he dado bastante formación. Y luego yo, mis inicios como maestra fueron en colegio público. Ujú. Entonces lo conozco muy bien. Por eso ¿Vale? quiero subrayarlo. Sí, yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? De cuando yo inicié mi profesión en colegio público ahora. Cuando yo inicié mi profesión, yo creo que la gente eran, pues eso, funcionarios, iban, fichaban y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? No se implicaban, yo creo. Costaba muchísimo. Yo ya te digo, yo llegué nueva ese año y me lo dieron todo. Me dieron la biblioteca, me dieron el comedor, me dieron las extraescolares, todo. ¡Hala! Porque nadie quería hacer nada. Yo creo que ahora no. Esto ha cambiado. Yo ahora últimamente estoy viendo mucha escuela pública con ganas de hacer competencia, no competencias, competencia a la concertada, trabajando. Y se les está viendo mucho movimiento. ¿Vale? Yo creo que sí. ¿Que les cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque los equipos directivos no tienen la misma funcionalidad que en un colegio concertado. Menos ¿Vale? armas, digamos, entre ¿Vale? comillas. Ahí está. No, es decir, no pueden hacer muchas cosas. Yo te lo digo porque yo tengo a mi hija, a mi yerno, todos son de la pública Sí, y, y sé cómo funciona. ¿Vale? Eh, yo les diría que intenten trabajar con un equipo aunque sea pequeño, ¿vale? Un grupo innova, por así decirlo, ¿vale? Un grupo pequeño que sí que esté dispuesto a hacer el cambio. Que poquitas cosas luego se van generando, pues eso, como sinergias de que se van pegando unos a otros. Y eso, por ejemplo, mi hija es una de las cosas que en un instituto, que está en el instituto, me lo dice. Ella es muy innovadora y gente que no hacía nada en su departamento de inglés, por ejemplo, pues ahora se han ido enganchando. ¿Por qué? Porque ven que se quedan atrás, ¿vale? Incluso le piden, oye, ¿podemos entrar en tu clase a ver cómo, ¿vale? sí. Es decir, yo creo que a la pública yo le diría eso, que no se preocupen, que trabajen con lo que tienen. Tienen muchos recursos, ¿vale? Que nos falta la concertada, pero la pública tiene muchos recursos. Y eso es una cosa que bueno, Que es una suerte, es digamos, una esa suerte, parte, aunque a veces sí ¿vale? es verdad que hay otros sitios que pueden faltar, pero sí. Pero luego juegan, yo creo que con el hándicap de que el profesorado a lo mejor pues está más acomodado. Pero yo creo que tienen que empezar por un grupo pequeño, ¿vale? Que siempre hay, en cualquier instituto, en cualquier colegio, hay siempre un grupo que quiere cambiar las cosas, que no está satisfecho con lo que ve y que necesita ese cambio pues, por la diversidad que tiene en el aula y que empiecen por ahí. Yo el otro día estuve hablando con una chiquita que está trabajando en un colegio de educación especial y me lo decía, me decía, es que tengo que hacer las cosas diferentes. Mis compañeros pues son más terapeutas que profesores. Pues sí, Y dice, y no, yo tengo que enseñar, es mi labor. Y dice, y voy a cambiarlo todo. Y yo le dije, pues mira, únete a alguien. Pues sí, tengo otro compañero que quiere hacerlo. Y es eso, un o sea poco. que sigue haciendo tu labor de asesoría por las Así, calles. pero siempre. Eso no se va a perder. Sí, de hecho yo no sé si en cierta manera, aunque vas viendo ahí que la jubilación está, pero entre, bueno, Mm, tu hija y tu yerno que ya los han nombrado, sí. los nietos, ¿no? Tu ser educadora nunca se apagará. No, yo creo que no. Además, buscaré momentos para escribir
¿Una novela o...? Algo tengo ahí siempre. Y bueno, a mí me gusta mucho la historia también, entonces me he planteado también hacer algo de historia. Y no sé, yo creo que sí. A ver, la- eres educadora. El otro día, pues mira, sí, en la reunión de vecinos de la escalera, pues oye, digo, "Hombre, pues casi que plantearía yo aquí hacer un simulacro de evacuación de incendios en la finca. Pues eso viene de la escuela, Pues sí. porque a nadie se le plantea que una finca tenga que hacer un día un simulacro de evacuación, por si acaso, pues yo creo que eso es innato ya en nosotros. Y Bueno, seguir y has enseñando. nombrado eso a tu Y hija. luego yo siempre le he dicho a Carmen que yo, aunque me jubile, yo voluntaria para muchas cosas. Que cuando te llamemos, como tú has dicho, ¿no? Cuando te hemos llamado para este atraco, Sí, decías, mira, si me llamáis, pues ahí estaré, ¿no? muy bien. Yo siempre estoy. Eh, No sé decir que no, ya te lo he dicho. sí, bueno, has dicho más cosas que no sé si deberíamos decirlo, No, pero todas positivas, en el sentido de el síndrome de abstinencia casi, sí. de como llama Trilema. Te ves en cierta manera reflejada en, porque recuerdo cuando tu hija empezó a trabajar como profesora, cuando ponías algún ejemplo de que ella estaba empezando a trabajar con el inglés en secundaria, claro, yo también soy de idiomas y también me despertaba el interés. Y te sientes reflejada en cómo tu hija, esa rigurosidad de que hemos hablado durante toda la conversación, Es una la lleva. copia, es una calcamonía. Sí, ¿no? Igual, una copia. Te ha salido igual. Y me ha salido igual, o más rigurosa todavía, diría Sí, yo. Dios mío. Sí. Además, ella ahora tiene una academia de preparación de oposiciones. Y si vieras cómo lleva las cosas, bueno, súper rigurosa, súper rigurosa. O sea, le clavadita a Sí, su como su madre. madre. Y muy trabajadora. Y sí, sí. Mm. Ella, y sobre todo muy creativa. Es súper creativa. Siempre te he notado con un orgullo especial Sí, por ella. sí. Sí, porque además es una, bueno, digo niña ya de 40 años, pero es una buena niña y una buena madre. Así que, muy bien. Pues otra hija tuya, en cierta manera, también la has nombrado antes, es un poco lo que empieza a ocurrir ahora, afortunadamente, al menos para algunas cosas, para otras, igual nos genera una tensión también positiva de trabajo fuerte. Lo que está pasando con la red de escuelas que aprenden, ¿no? De aquello que arrancó en la Pobla Llarga, allí en el Colegio Santa Ana, poner en pie un modelo que, bueno, que ha ido teniendo sus pequeños digamos, contextos o aplicabilidad, pero que hay una esencia muy grande que arranca ahí. Y ahora ves que hay colegios, eso, a miles de kilómetros de distancia, que en 6 meses han cambiado casi radicalmente de la noche al día, nunca mejor dicho. No sé, aunque sea desde la distancia, cuando nos ves un poco por redes o las Sí, sí, conversaciones que os tenemos, sigo. Sí. ¿qué sientes? A ver, yo soy muy orgullosa y muy satisfecha de todo lo que se está haciendo y cómo va creciendo cada vez más las escuelas que aprenden. A ver, yo lo que siempre he dicho es, está muy bien la teoría, enseñarla y editar los cursos de formación para ese cambio necesario, nuestro modelo, el modelo Rubrik y todo eso. Pero yo creo que también hace mucho las escuelas que aprenden visitarse unas a otras, ¿Verdad? ¿vale? Yo recuerdo las primeras escuelas que visité ya de escuelas que aprenden fue en Canarias. No me acuerdo el nombre del colegio de ¿Puede Lodz. ser del de Crolí? De Pues Croí, sí. sí. Recuerdo que habían empezado, pues yo creo que 6 o 7 meses antes con nosotros. Y cuando llegamos a ese colegio, entrar y ver un oceanographic que habían montado allí con peces, bueno, fue algo que yo dije, este colegio ha encontrado la esencia de ese cambio, porque fue un cambio enorme y además luego lo veías en las aulas, los proyectos que habían empezado a hacer. Y recuerdo que yo salí ese día y le dije a Carmen, Carmen, esto está funcionando. Es decir, se va pegando las cosas, se nos pegan unas cosas de otros. Y es muy bonito visitarnos. Y yo creo que la gente, cuando ve o viene a nuestros colegios o va a otros, ya que están dentro de la red, y ven esos cambios, y ven cómo funcionan, y ven que la gente está satisfecha, y ven hablar a los niños, de cómo hablan, Sí, ¿vale? Pero ya no solo de la forma de hablar, sino de la satisfacción por el trabajo bien hecho que han hecho. Es decir, eso yo creo que no se paga con dinero.
Entonces yo creo que Escuelas que Aprenden es una de las cosas que hemos hecho muy bien también. Nos hemos abierto. Yo creo que la Fundación Trinema ha hecho una cosa muy importante y es, hay muchas empresas de formación que están trabajando por ahí, pero que ves que se guardan todo para ellas. Y nosotros somos muy generosos, lo damos todo. Desde que Es decir, os todo. conocí todo. Nuestros organizadores, nuestras diapositivas, todo funciona por la red y todo el mundo las utiliza, incluso esas empresas de formación que hay por Yo ahí. recuerdo la información de todo lo que tenías hasta ese Las momento rutinas de en todo. pendrive, Ujú, dado todo, ¿eh? Además que yo en aquel todo. momento, en aquel momento el equipo directivo de mi cole de origen, que cuando me enseñaron el pendrive yo lo vi por dentro y digo, pero si es el mismo que tengo yo ahora que estoy empezando a colaborar, ¿no? Los Una cosa, PowerPoints, todo. Nosotros todo. siempre lo hemos dado todo porque pensábamos que en 1 hora o 2 horas de formación tampoco puedes llegar a la gente, sobre todo después de las 5 de la tarde. Entonces, lo importante era que luego pudieran revisar esa información y trabajar sobre ella el equipo directivo. Es decir, porque tú vas a dar la formación, pero luego el equipo directivo tiene que seguir trabajando y eso les ayudaba. Entonces, yo creo que hemos sido muy generosos y es una de las claves del éxito. Me alegra mucho que eso, que se despierte ese sentimiento de orgullo, porque yo es verdad Sí, que los momentos más emocionantes profesionalmente de esta profesión un poco a veces, como tú has dicho, ingrata, nos toca un rol a veces un poco complicado, pues ha sido en los 2 últimos años ver cambios en contextos muy difíciles, gracias a lo que en verdad es todo, ¿no? Todas las personas que han estado en ese origen, en esa mesa que creo, en Gaudete lo llamaba, ¿cómo lo sí, llamabais? también en Caudete. Cuando empezabais allí Ah, ese grupito, o sí, sí, sea, todo con tiene su Juan. origen ahí o en vuestra mente, en vuestro corazón, en esa profesora de la universidad tuya que te ayudó, pero luego la concreción en un modelo práctico que pueda llevar a cambios reales en el contexto de colegio y de aula, pues nació allí en el Colegio de la Pobla, en Santa Ana, y Nace ahí, nace del cerebrito de Carmen Pellicer. cerebrito, ¿no? Sí, porque tiene un cerebro, digo cerebrito, pero tiene una capacidad de consensuar mil cosas que a veces yo me quedo mirada, ¿eh? Que Sí, seguimos sorprendiéndonos sí, día a día, ¿no? a mí me sorprende cada día. Cuando ves el otro día mismo con la carta que escribió de lo del día de la Dana, pues me sorprendió. Además, le escribí y le dije, esto es lo que me hubiera gustado decir a mí, Pues sí. porque es una capacidad de todo lo que ha ocurrido, resumirlo en 4 líneas, que es impresionante, y luego te da a ti pie para pensar y decir, pues mira, yo lo haría así, yo lo hubiera hecho así. Es decir, mm, no es que cuestiones lo que ella diga, pero sí que a lo mejor te da pie para reflexionar y pensar otras cosas, que también es un pensamiento más divergente. Claro, por eso lo que decíamos al principio, ¿no? El folio en blanco, que es lo más difícil. El folio en Ujú. blanco lo rellena ella especialmente, o lo rellenabais también juntas, Sí, y a partir de ahí se puede construir, ¿no? Entonces, ese no folio en blanco, a nivel de modelo y de cambio, de innovación, el- tuvisteis la oportunidad de hacerlo allí en el Colegio Santa Ana, y eso a miles de kilómetros, pues está dando vida a mucha gente. Entonces, yo creo que esos son momentos muy emocionantes y que te llegue, la verdad es que me alegro, ¿no? Para que, digamos, no solo los que estamos ahí a pie de calle, sino todos los que han tenido mucha importancia. pero los que estáis viviendo detrás estáis haciéndolo muy bien también, ¿vale? Es decir, bueno, tú ya llevas muchos años, que tú ya no eres de los que vienen, pero esta gente de generación nueva que hay ahora en la fundación, yo les veo también con muchas ganas de hacer cosas y de cambiar y yo creo que sí, que esto va a funcionar muchos años, ¿eh? Y luego, sobre todo, con Carmen, que cada vez va más allá de lo que, es decir, el límite no lo, Carmen no tiene límite, No, el Carmen va límite. un poco más allá siempre. Entonces, la sociedad está cambiando continuamente. Ahora tenemos lo de la inteligencia artificial, pues oye, Bueno, María, espero, o sea, por supuesto, gracias por estar aquí. Espero que mucha gente también te descubra, porque ese querer estar detrás de las cámaras, a lo mejor puede hacer un poco tu presencia invisible, pero tu savia está en la fundación, en lo que hacemos, y te agradezco mucho la posibilidad
agradecerte de esta manera esa savia y ese camino compartido. Y cuando me acuerdo, que ya mi equipo de media dice, oye, en la última entrevista no lo preguntaste, cuando me acuerdo, me gusta como dedicar también la conversación a personas concretas, ¿no? Entonces, si me pido algún nombre, algún maestro, un profesor o profesora que te marcó, podría ser esa de la universidad, otra que se te venga a la cabeza. A ver, yo tuve una profesora, se llamaba Pilar Ibáñez, ya no vive, que yo creo que fue la que me marcó. Fue durante la EGB, Ujú. ¿vale? Era una profesora muy rigurosa, daba las matemáticas. Ya te digo que soy de letras, ¿eh? Daba matemáticas. Me enseñó muchísimo, porque luego fue una de las dudas que tenía siempre de hacer letras o ciencias. Pero era una mujer muy rigurosa, muy de orden también, muy de libretas muy aseadas. Te rompía la hoja si le hacías mal y te lo hacía repetir. Pero era una mujer también muy dedicada al arte. Formó un coro, teatro, es decir, hizo un montón de cosas en la escuela. Y yo creo que siempre la he tenido con mucho cariño y la he recordado muchísimo. Pilar Ibáñez, ¿no? Pilar Ibáñez, Que ya no está con nosotros, ¿no? Que lo que me ya dice. no está. ¿Y un alumno? Era mayor, en Sí. aquella época ya. ¿Y un alumno o alumna? Mi alumnos, yo no te voy a decir nombres porque han pasado tantos y guardo tanto cariño a cada uno de ellos. Ni siquiera el famoso aquel que iba pegado a tu pierna cuando Carmen cuenta la Mira, anécdota. ese niño José lo conoce, bueno, después de mayor ya lo he visto y, bueno, está casado, tiene niños, no con una vida muy fácil, pero bueno, y la verdad es que lo guardo con cariño, pero han habido muchos. En Puebla, Jesús, no sé si recordarás un niño con X frágil que le enseñamos a subir escaleras, es decir, era un niño que cuando nosotros llegamos estaba en infantil, le hicimos repetir infantil porque era incapaz de subir escaleras al primer piso para hacer primero de primaria y con una serie de dificultades muy grandes. Ese niño le enseñamos a Susana, que era la profesora que tenía, le enseñó a subir y bajar escaleras. Todos los días le dedicábamos 10 minutos a subir y bajar escaleras. Fue la enseñanza que le hicimos. Y el niño, a ver, no aprendía grandes cosas porque no tenía poder de comunicación, pero era un bala con la tecnología y es un bala con la tecnología. La familia, un encanto, que nos apoyó muchísimo con todo lo que hicimos y decidimos con él y le guardo mucho cariño. También sigo teniendo mucha relación todavía. Y luego, bueno, han pasado muchos alumnos, ¿eh? Han pasado alumnos que estaban en acogida con familias que no debían de tenerlos y tú eras el hombro donde que te venían a llorar. No sé, he pasado muchos alumnos. Yo creo que guardo todos y cuando me encuentran por la calle, mira, todavía sonríen. Pues claro, como me pasa Que a mí cuando te veo, no sé, me sacas la sonrisa. Pero fíjate que la cabeza se va precisamente a esos niños donde, con la suerte de haberle tocado a un profesor o profesora. yo quería ser Teresa de Calcuta, de pequeñita. Yo quería ser Teresa Pues de un Calcuta. poco, ¿eh? Me ha quedado el ir a Guinea, es lo único que tengo ahí en eso que no Una he podido ir a espinita. Guinea. Pero sí que, a ver, la gente desfavorecida es la que más lo necesita. Ujú, Y hay mucho niño hoy en día. mucho. Mucho. Ya no solo porque tengan enfermedades, que hay niños que tienen pues esos problemas de enfermedades, sino niños por desestructuración familiar que necesitan que alguien les escuche y les hable. Entonces, ahí estamos. Luego pasas tantas horas en la escuela, llegas a pasar a las 8 de la mañana y te vas a las 8 de la noche, y así hay horas, 12 horas para Toda la trabajar, vida. para escuchar. Comías con ellos, todo. Así que, Pues si te parece, me apoyo en el ejemplo que me has puesto del subir escaleras, porque es una tarea cotidiana. Lo uno al hacer cosas cotidianas y sencillas como los cuadernos bonitos que dijimos al principio, y esa capacidad de hacer de lo cotidiano, lo sencillo, algo bonito, que tienen muchos profes, pues podemos darle, digamos, ese homenaje a todos tus alumnos, a la gente de Trilema y a Pilar Ibáñez sí, y a tu familia. muy bien. Pues gracias. Pues muchas gracias, María, por este rato. A ti. Nos seguimos viendo. Muy bien. Hasta luego.